Hola, espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión tendremos la reseña del capítulo 998 del manga de One Piece. Por cierto, si no entendiste algo o algo te pareció extraño, no dudes en comentarlo. Si es interesante, lo hablaremos en el análisis. Sin más, arranquemos. Esta vez el capítulo lleva por nombre Antigua Zoan o Modelo Prehistórico. Tómalo como un título provisional hasta que tengamos una mejor traducción. En esta ocasión, de entrada vemos a Onigashima flotando en el cielo gracias a la habilidad de Kaido, cosa que tiene muy sorprendidos y a la vez preocupados a sus subordinados, pues es impactante la habilidad de su capitán, que incluso puede levantar una isla entera por sí mismo. Pasamos al salón del banquete, donde vemos a Chopper completamente encendido, y te lo digo literalmente, huele a rostizado y todo. Se me hace que ya se nos adelantó la cena navideña. Dejando las bromas de lado, aparentemente las llamas que cubren a Chopper son las flamas del Fénix, y al parecer el Tanuki solo se asustó, ya que no tiene ningún daño. De hecho, este fuego está ayudando a contener la propagación del virus, pero debido al malentendido por parte de Chopper, Zoro y Brook malentienden las intenciones de Marco y lo atacan en el acto. Por su parte, Marco reacciona más rápido que ellos y esquiva ambos ataques mientras emprende el vuelo. Es solo entonces cuando nuestro doctor comprende todo y se da cuenta que el fuego no es malo, sino que lo está ayudando. Sin embargo, interrumpiendo sus conjeturas, llegan al lugar el doctor Cabra de los Mink y la hermosa novia de Chopper, digo Tristan, la enfermera de la tribu Mink. Estos dos llegan a ofrecer su ayuda con el antídoto. Ya ves, te dije que era mucho trabajo para que Chopper hiciera antídotos para todos él solo. Cualquiera que sea el caso, pasamos a Marco, quien está sobrevolando el lugar. Después de observar los lugares en donde se encuentran los Onis de hielo, Marco lanza un ataque prácticamente bañando todo el salón en fuego. Y este fuego, al igual que con Chopper, ayuda a frenar el avance del virus. Gracias al ataque de Marco, el salón entra en una extraña quietud, situación que la comida de reserva no desaprovecha, y comienzan las preparaciones para el antídoto. Una vez solucionado el caos, Marco se ofrece para llevar a nuestros protagonistas a la cúpula de Onigashima. Sin embargo, Zoro y compañía parecen estar preocupados de dejar a Chopper solo en el lugar. Sin embargo, los Yakuza se ofrecen para proteger al doctor de los subordinados de Kaido mientras este tiene las manos ocupadas creando el antídoto. En eso, Appo se levanta lentamente pero lleno de determinación, solo para tratar de recuperar el antídoto, a pesar de estar muy herido. Pero de la nada sale X-Drake, quien se transforma en su forma completa y de un bocado parte a la mitad a Appo. Está bien, hubiese estado de locos, solo lo muerde y lo mantiene firme entre sus dientes. Con lo herido que estaba Appo, podemos decir que estará fuera de servicio por un rato. Drake le propone a los Mugiwaras que partan. Él se quedará en el piso para ayudar. Con esta alianza que finalmente se concreta, dejamos el lugar y vamos directo al cuarto piso, donde Luffy y Jinbe continúan su marcha al techo, pero el tiburoncín decide quedarse atrás para lidiar con el molesto enemigo en esa planta, mientras Luffy continúa adelante. Antes de que podamos descubrir qué fuerte o fuertes enemigos se esconden en el cuarto piso, nos movemos de escenario y vemos cómo Franky está dándole una tremenda paliza a la armada acorazada de Sasaki. Al ver esto, el miembro del Tobirobo lanza las preocupaciones al viento y con una potente embestida manda la lona a Franky junto con su gran robot. Y es cuando por fin se nos revela que Sasaki es el usuario de la Ryu no Mi prehistórica, modelo Triceratops. Pero esta gran pelea entre Sasaki y el Aniki Franky tendrá que esperar, ya que nos movemos al tercer piso, en donde vemos que Sanji es incapaz de pelear contra las peculiares subordinadas de Black Maria, así que huye, pero no por mucho, pues pronto se ponen al día con él debido a que nuestro cocinero ha vuelto a morder la lona. Es solo en ese momento que Sanji se da cuenta que la gigantesca belleza también lo está persiguiendo, solo que hay un pequeño detalle: Black Maria caminaba por el techo mientras lo perseguía. Espera, que eso
no es lo único aquí, es que además de todo, Black Maria transforma la parte inferior de su cuerpo en una araña, y es que ella es la usuaria de la Kumo no Mi prehistórica modelo Rosa Miguel Grau Bogley. En ese momento, desde el techo, Black Maria se burla del cocinero, como si jugara con su presa, pues hasta lo quiere hacer su mascota. Nuestro rubio, tan caballeroso como él es, solo tiene en su mente mujeres, digo escapar, pero es que de tantas mujeres en el lugar, él puede jurar que ese lugar es el paraíso. Sanji definitivamente necesita una visita a Mason Lily. En fin, dejamos al rubio perdido en su delirante sueño, ya que nosotros volvemos con Jinbei al cuarto piso. El timonel de la banda ha llegado a un lugar llamado Cat Café. En el lugar podemos ver que está lleno con Hushu y todos sus subordinados, o por lo menos la gran mayoría. Por cierto, hay una gatúbela que no le pide nada a Yamato, perdón, divagué. Como te decía, podemos ver un gigantesco tigre dientes de sable fumando, y sí, como ya pudiste haber adivinado, se trata del miembro del Tobiropo, quien es usuario de la Neko no Mi prehistórica modelo dientes de sable. Hushu tiene una breve conversación con el timonel de los Mugiwaras, donde le dice que él recuerda que el tiburoncín era un Shichibukai y que parecía que era otro tipo de persona. Por su parte, Jinbei parece interesado en descubrir quién se esconde detrás de esa máscara, así que está determinado a cortarle la cabeza, a quitarle la máscara, hecho que parece molestar al felino. Pero cuando las cosas parecían estarse poniendo buenas, cambiamos de escenario. Nos movemos a las afueras del domo, donde vemos a los hermanos lagartija completamente transformados. Son dos grandes dinosaurios y están en una intensa búsqueda de los dos cobardes que se les escaparon. Nuestra yandere favorita está muy determinada en romperle la cabeza a Nami en pedacitos. Debo decir que me siento realmente estafado. Sigo queriendo ver a Ulti calva cuando esté en su forma completa. Por cierto, quiero ver una F por el señor babuino. Cayó como un grande. Ahora, de vuelta en el capítulo, vamos directo al almacén del castillo, en donde Yamato se esconde junto a Momonosuke y Shinobu. En el lugar hay una gran estatua de dragón, toda hecha mierda, un poco rota, lo que le da curiosidad al mocoso llorón. Entonces Yamato comienza a explicar que antes era la estatua de la puerta de la isla, pero que ha sido abandonada en el almacén desde que un amigo de ella la dañó ya hace algunos años, cuando este vino para terminar con su padre. Mientras la valerosa y hermosa joven habla sobre esto, podemos ver la sombra de alguien en llamas, y claro, como ya adivinaste, se trata de Porgas the Ace. En esta escena hay algo que puede ser importante, te lo dejo de tarea, y bueno, hablaré de ello en el análisis del capítulo. El capítulo cierra con el discurso de Yamato, y como bono por llegar hasta acá, te dejaré que me sigas en Twitter. Bien, hablando en serio, hay un par de cosas que debo recordarte. Primero, la siguiente semana sí hay manga. Además, el capítulo tendrá páginas a color, y por si fuera poco, también tendremos la portada a color. Pero todavía hay más. One Piece será la portada de la revista por los dos siguientes números, que son capítulo 999 y el 1000. Lo de Twitter era medio verdad, así que ve a seguirme si quieres estar al tanto de lo que se sube por ahí. Subo algo casi todos los días. Por cierto, si eres nuevo por acá, yo soy Thailand, y ya que has llegado hasta aquí, parece que te ha gustado el video, así que suscríbete para que no te pierdas más contenido como este. No te olvides de activar la campanita, así como todas las notificaciones, para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo video. Y si quieres apoyar a que este canal crezca un poco más, puedes compartir. Ahora sí, va siendo hora de despedirnos. Por favor, cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye bye.